Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno y el sector privado lograron un acuerdo sobre la necesidad de reactivar la economía. Desde Manizales, hoy fue presentada la propuesta del gobierno que plantea 5 frentes: agricultura, vivienda, infraestructura, transición energética y turismo. El sector privado destacó este tipo de eventos y propuso hacer realidad cuanto antes los acuerdos en los sectores acordados. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A partir de este lunes y hasta el 24 de octubre, cerca de 6 millones de colombianos tendrán que declarar el impuesto de renta. Todas las personas naturales con ingresos anuales superiores a 59 millones de pesos, es decir, 4.900.000 pesos mensuales en promedio, están obligados a hacer esta declaración. La DIAN espera un recaudo de 25 billones de pesos, lo que representará un incremento de 31% frente al año anterior. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un hombre murió linchado en el centro de Bogotá luego de haber intentado asesinar a un comerciante. En horas de la tarde de este viernes, una furiosa turba de comerciantes en el sector de San Andresito de la 38 retuvo a un hombre y a una mujer de nacionalidad venezolanos que minutos antes habían tratado de asesinar a un hombre que trabaja en el sector. El hombre fue golpeado por cientos de personas y alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, pero murió por la gravedad de las heridas y los golpes. Mientras que la mujer, quien también recibió una grave golpiza, fue capturada. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Accidente de un avión de pasajeros en una zona residencial a las afueras de Sao Paulo, Brasil, deja 62 muertos. Líder opositora venezolana María Corina Machado ofrece al gobierno negociar una transición. Maduro descartó negociar con la oposición tras comparecer ante justicia venezolana. Apoyo histórico. Kamala Harris logra el primer respaldo a la candidatura presidencial de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Siniestro aéreo mortal en Brasil. Un avión con 58 pasajeros y 4 tripulantes se estrelló en el estado de Sao Paulo. Dramáticos videos difundidos en las redes sociales mostraron un pequeño avión estrellándose en la zona residencial a las afueras de Sao Paulo. La aeronave se estrelló contra varias casas. En total, 62 personas murieron en el accidente. Por su parte, durante un acto previsto en la agenda oficial del sur del país, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva pidió un minuto de silencio por todas las víctimas. Un minuto de silencio, porque acaba de cair un avión na cidade de Vinhedo de São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes, e parece que todos morreram. Então eu queria pedir um minuto de silêncio para as vítimas. Según confirmó la aerolínea Voipas Líneas Aéreas, se trataba de un avión turbohélice modelo ATR-72 que cubría la ruta desde el aeropuerto de Cascavel hasta el aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo. En Venezuela, María Corina Machado ofrece una transición negociada a la parte derrotada de las elecciones en el país vecino, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro afirma que Machado no está en condiciones de negociar. La propuesta para avanzar en una negociación para una transición en Venezuela que planteó la líder opositora María Corina Machado para el gobierno de Nicolás Maduro sería para la parte derrotada en general. Esta afirmación se da luego de una entrevista con la agencia de noticias AFP, donde Machado había dicho que la oposición ofrecerá a Maduro una transición negociada del poder. Vamos a una negociación que contempla 4 puntos. 1. Partimos del reconocimiento de los resultados del 28 de octubre. 2. Es una negociación para la transición democrática, ordenada y estable en Venezuela. 3. Vamos a otorgar garantías, salvaguardas, incentivos para que la misma tenga lugar lo más pronto posible. Y 4. Tiene que ser una negociación en la que estén representados el pueblo de Venezuela.
Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acudió al Tribunal Supremo de Justicia y allí arremetió contra María Corina y dijo que quien se sienta engañado debe presentar pruebas. Con respecto a la señora María Corina, yo creo que ella no está en condiciones de negociar nada, en verdad. Ella no es ni candidata, no es nada. Ofreciéndole condiciones ¿a quién? ¿A quién? Aquí hubo un resultado que dio el CNE, que es el órgano rector, vencedor Nicolás Maduro Moro, acatado por los venezolanos y las venezolanas. Ella, yo creo que tiene que rendirle cuentas a la justicia por el llamado actos de violencia. Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González han pasado los últimos días emitiendo mensajes desde una locación no revelada por cuestiones de seguridad y afirman que González es el candidato ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. Y entre tanto, el presidente Nicolás Maduro rechazó hacer negociaciones con la oposición y también envió un mensaje a sus homólogos de Brasil y Colombia. Dijo que él no se mete en los asuntos internos de estos gobiernos. Maduro compareció ante el Tribunal Supremo de Justicia en el que abrió un proceso solicitado por él para realizar un peritaje de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, para que se determine que la oposición no ganó los comicios. Esto en medio de los reclamos por falta de transparencia y presiones internacionales. El mandatario al finalizar la comparecencia se dirigió a los medios y le dio respuesta a la propuesta de la líder opositora María Corina Machado de una negociación para una transición. Sobre la negociación, yo creo que el único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general, que se entregue ante la justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí. Asimismo, entre líneas rechazó la mediación de sus homólogos de Brasil y Colombia, al decir que él jamás lo van a ver opinando de otros gobiernos. Con estos tres gobiernos mantenemos relaciones de comunicación permanente. Respetamos la soberanía de cada país, no nos metemos en asuntos internos ni de Brasil, ni de México, ni de Colombia. Ni practico la diplomacia de micrófono. Jamás me verán opinando del gobierno de Lula, ni ningún gobierno, ni el de Petro. Maduro también aseguró que él es la columna vertebral de la negociación de paz de Colombia. En el caso de Colombia, nosotros somos la columna vertebral de la negociación de paz de Colombia. Y a pesar de que tenemos grandes responsabilidades en la negociación de paz de Colombia, ustedes no han visto nunca a nuestro canciller o a la vicepresidenta o a mí opinar de la situación interna de Colombia ni de su guerra. Nunca, ¿verdad? En Argentina, luego de que Fabiola Yáñez, esposa del expresidente Alberto Fernández, lo denunciara ante la justicia por violencia de género, se conocieron dos fotos que evidencian el maltrato infligido por Fernández. En las imágenes se ve a Yáñez con un moretón en el ojo y otra en un brazo. Estas imágenes hacen parte de la investigación de la denuncia presentada esta semana por la esposa del exmandatario. La aparición de estas fotografías generó una fuerte reacción entre los políticos de Argentina que han rechazado la agresión. Y en Perú entró en vigor la ley de amnistía que impedirá que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes del año 2002. La ley, que fue criticada por el Ministerio Público, puede afectar 600 casos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos entre los años 1980 y 2000, entre ellos el del expresidente Alberto Fujimori. La vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata del Partido Demócrata a la presidencia logró el apoyo histórico del grupo latino de derechos civiles más antiguo de ese país y que siempre se había mostrado neutral. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, tras una práctica durante sus 95 años de historia de no apoyar formalmente a ningún candidato político, este año decidió respaldar la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre a la Casa Blanca. Este es un respaldo histórico del Grupo de Defensa de Derechos Civiles, que se formó en 1929 para proteger los derechos de los estadounidenses de ascendencia mexicana.
Cuando eres criada por una madre inmigrante, conoces lo que es posible con determinación. Kamala, quien le apuesta al voto latino, publicó su primer anuncio de campaña en español, el cual se titula Determinación. Y con esa misma determinación, en él destaca la historia de su vida, quien fue criada por una madre inmigrante y después de trabajar en un restaurante de hamburguesas, llegó a ser primero fiscal, luego fiscal general de California, senadora y vicepresidenta de Estados Unidos. Hoy compite por convertirse en la primera presidenta de la historia del país. Y aumentó la emergencia en California por los incendios forestales. Se trata del incendio forestal más grande registrado en lo que va de este año. El llamado Park Fire ha arrasado más de 1.700 kilómetros cuadrados desde que inició el 24 de julio. Según los bomberos locales, las llamas están contenidas en un 34%. El ejército de Israel inició una nueva ofensiva en Khan Yunis, ciudad del sur de la Franja de Gaza, donde cientos de personas han tenido que evacuar. Entre tanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que enviará una delegación para negociar un acuerdo de tregua el próximo 15 de agosto. En más de 9 meses de guerra en Gaza, donde el 80% de las infraestructuras ya son ruinas por los constantes bombardeos y los lugares seguros son pocos, el ejército israelí anunció una nueva ofensiva en la ciudad de Khan Yunis, al sur del enclave, donde los soldados realizan combates incluso bajo tierra para eliminar objetivos terroristas de Hamas. Esta ciudad, la cual es considerada segura, cientos de personas se vieron obligadas a huir para mantenerse a salvo. Al menos 39.699 palestinos han muerto, incluidos 22 en las últimas 24 horas, y 91.722 han resultado heridos en la devastadora guerra aérea y terrestre de Israel en Gaza desde el 7 de octubre. Entre tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha anunciado que enviará una delegación del equipo de negociación para tratar de lograr un alto al fuego en la franja y la liberación de los rehenes. El ejército de Ucrania alcanzó posiciones rusas situadas a 35 kilómetros de la frontera entre ambos países. Con ello, los avances significativos son en la región rusa de Kursk. Esto sucedió al tiempo que Rusia realizó un nuevo ataque en Donetsk, que dejó al menos 10 personas muertas y 35 heridas. En Barcelona continúa la búsqueda del líder independentista catalán Carles Puigdemont, quien apareció este jueves en España tras estar 7 años prófugo de la justicia. Según su abogado, el líder político ya se encuentra en un lugar seguro fuera del país, aunque el jefe de la policía catalana dijo que no tiene ningún tipo de confirmación al respecto sobre esa información y que las labores de búsqueda continuarán en Cataluña. En nuestra sección de tecnología nos vamos a Estados Unidos, donde un grupo de científicos desarrolló un sistema con inteligencia artificial que dicen que permite identificar rápidamente y con precisión signos de demencia. Un grupo de científicos de la Mayo Clinic está utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar los electroencefalogramas de manera más rápida y precisa, lo que permite a los neurólogos encontrar signos tempranos de demencia entre datos que típicamente no se examinan. Los desarrolladores del programa demuestran cómo la inteligencia artificial no solo puede acelerar el análisis, sino que también alertar a los expertos que revisan los resultados de la prueba sobre patrones anormales demasiado sutiles que el hombre no alcanza a detectar. La tecnología evidencia el potencial de algún día ayudar a los médicos a distinguir entre las causas de los problemas cognitivos como la enfermedad de Alzheimer o demencia. La investigación sugiere que los electroencefalogramas, que son más accesibles, menos costosos e invasivos que otras pruebas para evaluar la salud cerebral, podrían ser una herramienta más asequible para ayudar a los médicos a detectar problemas cognitivos en los pacientes de manera temprana. Muy buenas noches. Se realizó hoy en Manizales una cumbre de gobierno para generar la reactivación económica del país. Nuestra invitada de esta noche es una de las personas
más influyentes en el gobierno nacional. Se trata de la doctora Laura Saravia, quien es la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y ella concurrió y fue personaje central, uno de los personajes centrales de la cumbre de Manizales. Doctora Laura, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Conclusiones de la cumbre, doctora Laura. Muy buenas noches, Yamil. Primero agradecer esta invitación. Realmente tenemos varias conclusiones. La principal es que trabajaremos en las próximas semanas en una hoja de ruta de reactivación económica, principalmente en 5 sectores: agricultura, tema de infraestructura y hábitat, transición energética, inclusión financiera y sobre todo cómo podemos impulsar para generar mayor empleo, mejores ingresos y una productividad desde los territorios. ¿Qué se va a hacer, doctora Laura, en materia de agricultura? En materia de agricultura, principalmente lo que hemos apostado es cómo llegar al pequeño cultivador. Hoy tenemos unas inversiones forzosas que están llegando en crédito a través de Finagro, pero realmente cómo hacemos que se optimicen esos recursos y que el que realmente se ha beneficiado es el que está cultivando hoy café, o realmente aquí que estamos desde la zona cafetera, esas pequeñas asociaciones que día a día trabajan porque su café sea comercializado dentro y fuera del país. Entonces la idea es optimizar esas inversiones, que lleguen al pequeño cultivador, que lleguen a la economía popular y poder tener transferencia tecnológica y capacidad técnica, que podemos hacer pequeños clústeres de productividad en los territorios, en zonas como el norte del Cauca, como el eje cafetero y otras adicionales donde podamos ver desde la agricultura una segunda oportunidad para miles de familias colombianas que hoy tanto lo están esperando. En agricultura, doctora Laura, hubo un informe del DANE, acaba de ser publicado, donde se anotan muy buenos resultados en la producción de frutas. Pero, por ejemplo, en la papa no. ¿Qué pasó? Sí, tenemos realmente, si podemos, como usted ya lo ha dicho y veo que ha estudiado muy bien las cifras, tenemos unas subidas, por ejemplo, en cebolla, en papa, en plátano, pero realmente si vemos también hay otras cosas por destacar. Sobre todo tenemos unas mejores, una disminución en precios, sobre todo en frutas. Tenemos el tema del cacao, que se va a volver muy importante para nuestro país, pues sobre todo por el precio internacional. Y ahí donde hemos trabajado conjuntamente, por ejemplo, con Nutresa, donde hemos comprometido que se van a invertir 1.5 millones de Nutresa para comprar el cacao de esos pequeños cultivadores por los próximos 10 años. Y aún así podemos ver que tenemos un crecimiento global en materia de agricultura del 9% en las últimas cifras y vemos una disminución de los índices de pobreza. Claro, faltan muchas cosas para hacer. Todavía tenemos que seguir incentivando la reducción de la inflación y del costo de vida, pero realmente hoy hay satisfacción con los resultados que tenemos. No hay que bajar la guardia, pero vemos una disminución en carne, en pollo, en huevos, y si vemos hoy podemos realmente poder determinar dónde están los clústeres de productividad y dónde podemos realmente ver una mirada o tener una mayor inversión, principalmente para poder equilibrar esos precios y que haya una disminución, y sobre todo para que los colombianos lo sientan en su vida diaria, que la señora o el padre de familia que va y compra huevos, carne, pan, leche, hoy lo vea en la disminución de esos precios. Esa es realmente la apuesta del gobierno nacional y en eso seguiremos trabajando. Doctora Laura, ¿en dónde somos absolutamente deficitarios en materia de agricultura? Yo creo que en materia de agricultura podemos decir que sobre todo en impulsar a las pequeñas economías. Hoy vemos, por eso hablamos de clúster de productividad, porque este no es un tema solo de agricultura. Este tema no solo le compete a la ministra, sino es realmente una articulación de todo el gobierno nacional. Va desde tener las vías de acceso para que el pequeño cultivador pueda sacar su producto, va desde el Ministerio de Comercio para poder tener una comercialización del mismo, va desde capacidad técnica, las nuevas tecnologías que seguro brindarán una nueva productividad al agro, y es realmente esa la apuesta. La inclusión financiera no solo debe ser el acceso
a una cuenta de ahorro, una tarjeta de crédito. La inclusión financiera es que podamos tener crédito, pero que se reduzca el riesgo entendiendo que se necesita capacidad técnica, que se necesita transferencia tecnológica, que necesitamos vías, que necesitamos métodos de comercialización y que necesitamos que ese crédito le llegue al pequeño cultivador también, que no solo sea el grande contribuyente, sino esa pequeña señora que tiene tal vez una parcela donde está cultivando, que ella también pueda ver productividad y pueda competir en el mercado, que pueda vender su café en el Éxito, que pueda vender su café al gobierno, por ejemplo, que todos podamos conocer esos pequeños productos que hoy hasta ahora están surgiendo, pero que realmente son la marca de Colombia y lo que deberíamos potencializar en el mundo entero. Es que, a ver, doctora Laura, usted lo sabe bien, el mayor problema que tienen hoy, y eso no es un asunto del actual gobierno, sino es una herencia de muchísimos años. El mayor problema que tienen hoy nuestros campesinos es que no tienen cómo superar el problema de los intermediarios, que son los que sacan el provecho de todo. Compran barato, intermedian y venden caro. ¿Cómo hacer para eliminar eso? Así es, usted ha dado un diagnóstico específico de lo que es el gran problema hoy en materia de seguridad alimentaria y en el sector del agro. Y es que este no es un problema de este gobierno, es un problema que viene de años atrás y es cómo hacemos que ese pequeño cultivador sea y pueda vender su producto directamente. Y eso le damos es brindándole asociatividad y brindándoles las herramientas para que él no dependa de ese intermediario, sino pueda tener realmente convenios con los diferentes grandes contribuyentes, como le decía ahorita, que ese pequeño cultivador o esa mujer hoy campesina pueda vender su producto directamente al Éxito, pueda vender su producto en plazas de mercado, en mercados campesinos, pero eso solo pasa desde el conocimiento, la capacidad técnica y la capacidad productiva y de acceso a crédito. Y esa es la apuesta de este gobierno y donde esperamos que el sector privado se una en poder cumplir y tener resultados en esta materia. Pero entonces, doctora Laura, en conclusión, sobre ese tema, el de los agricultores, el de nuestros campesinos, el de la falta de instrumentos para que ellos puedan vender, ¿qué se va a hacer? Yo lo centraría en dos cosas principalmente: generar clústeres de productividad. Y esos clústeres de productividad es entender que el tema del agro y de la seguridad alimentaria no solo es un tema de agricultura, es un tema donde convergen muchas cosas. Convergen transporte, convergen energías limpias, converge tecnología y solo en esa articulación vamos a entender que por zonas, teniendo en cuenta el tema del clima, teniendo en cuenta el tema de la tierra y su productividad, vamos a poder generar esos clústeres que puedan ser beneficiados y que puedan ayudarse a través de crédito y capacidad técnica que brinde el sector público de la mano del sector privado, poder tener esa competitividad con los otros mercados. Dos, ¿cómo optimizamos hoy las inversiones forzosas que existen en el sector del agro? Que hoy las inversiones forzosas existen y existen hace muchos años, pero ¿cómo hacemos que esos recursos realmente lo sienta que lo llega a ese pequeño cultivador y que podamos dirigirlo a economía popular y economía circular? Esas son las grandes dos apuestas. Obviamente queda mucho camino por recorrer, no va a ser una solución de la noche a la mañana, pero la idea es que nos tracemos un cronograma que sea a corto, a mediano y largo plazo y que nos ayude a disminuir las brechas de desigualdad que hay sobre todo en materia agro en el país. A ver, doctora Laura, con todo respeto, para quienes no sabemos con exactitud qué son las inversiones forzosas, ¿usted podría precisar? Claro, las inversiones forzosas es una pequeña porción que el sector financiero determina para poder llevar crédito de fomento al sector de la agricultura, que así está establecido en la ley. Estos recursos los administra Finagro y Banco Agrario y estos recursos tienen como finalidad potencializar o impulsar el sector de la agricultura. Esto se creó principalmente para poder dar e invertir en el sector del agro. Lo que queremos hacer es optimizar estos recursos, que estos recursos no solo se vayan a grandes contribuyentes, sino, como lo he repetido durante este espacio, es que pueda llegar a ese pequeño cultivador, ese pequeño cafetero que hoy tiene una pequeña parcela donde tiene su cultivo.
es realmente la apuesta y es lo que queremos desde el gobierno nacional. Y esto queremos en el tema de inversiones forzosas que podamos replicarlo en otros sectores, en tema de industria, en tema de turismo, en tema de transición y energías limpias, en temas, por ejemplo, de vivienda, en temas de infraestructura en vías terciarias. Esa es la apuesta y esa es la propuesta que obviamente llevaremos al Congreso, donde discutiremos y donde hemos discutido también con el sector privado en materia de encontrar las mejores formas para optimizar y para poner más crédito en manos de los colombianos. Y este crédito a unas tasas de interés que sean realmente pagables y unas tasas de interés que nos permitan que haya mucho más acceso e inclusión en el sector financiero. ¿Y esas inversiones forzosas se están cumpliendo, doctora? En este momento sí, las inversiones forzosas están por ley. Lo que queremos es realmente optimizarlas, o sea, se cumplen, pero van o se distribuyen a grandes contribuyentes, que son importantes para el motor de la economía, pero queremos que así sea una pequeña porción o podamos distribuirlo de una mejor manera, mucho más equitativa y eficiente, y que podamos potencializar los territorios excluidos y las pequeñas asociaciones que tal vez nunca van a tener acceso al sector financiero o al sector privado como sí, pero sí va a poder tener acceso al Banco Agrario, Finagro, y esa es realmente la apuesta que estamos intentando hacer. El segundo punto que usted mencionó, doctora, infraestructura. En temas de infraestructura tenemos dos apuestas. Sabemos que infraestructura y vivienda son los dos sectores que es el mejor vehículo para reactivar la economía. Pero como gobierno queremos pedirle al sector privado dos cosas específicas, y es que no solo miremos las grandes inversiones, sino que podamos ver acueductos veredales, que podamos ver vías terciarias, que podamos, por ejemplo, ver vivienda rural, que podamos ver mejoramientos de vivienda, que podamos unirnos, sí, en realmente poder tener apuestas y proyectos 4G y grandes proyectos en las ciudades principales, pero que también podamos, por ejemplo, entregar el acueducto de Urabá, que hoy tanto necesita esta región. Y esas son las apuestas en materia de infraestructura, es sí, reactivemos la economía en materia de infraestructura y vivienda, pero movamos un poquitico la inversión a esas zonas y territorios excluidos que nunca han visto la inversión y que desde este gobierno hemos apostado por llevar la inversión a estos territorios. Y mire, doctora Laura, ¿por qué la crisis de vivienda? ¿Por qué? Yo creo que más que ver el tema de crisis, Yamid, lo que invitaría, y esa es la apuesta y lo que hemos tratado de hacer el día de hoy, es que no busquemos culpables, sino realmente construyamos y busquemos cómo avanzar. Encontramos una economía internacional muy frágil, una situación fiscal bastante complicada y podemos así dar unos indicadores y podemos revisar temas de inflación y demás que son cifras que pudieron generar pánico y que pudieron realmente poner en jaque la economía nacional. Pero la apuesta de este foro y de todas las reuniones que hemos tenido con el sector privado, con las comunidades y con los territorios es busquemos cómo llevamos esa inversión a los territorios, cómo a través de la vivienda generamos más empleo, pero entregamos mejoramientos de vivienda, hacemos vivienda rural. Hoy tenemos realmente muchos aliados y que esperamos dar resultados y buenas noticias al país en los próximos días. Usted bien sabe, doctora Laura, que la vivienda es la actividad que más genera productividad en una nación. Es el cemento, ladrillo, adobe, madera, todos los elementos que se requieren para una construcción. ¿Por qué ha sufrido tanto la construcción de vivienda popular en Colombia? Yo creo que eso pasa por muchas razones específicas. Realmente el acceso a crédito ha sido difícil, pero vimos que hace unas pocas semanas el sector financiero realmente se unió en poder bajar las tasas de interés para el crédito de vivienda y eso logró también reactivar un poco la realmente tenemos que apostarle a vivienda rural y muchas personas hoy tampoco le están apostando a comprar una vivienda, pero sí a mejorar la vivienda que tienen, a hacer esos mejoramientos que tal vez a ponerle baño, el tercer piso donde puedan vivir los hijos. Realmente si le apostamos a esas nuevas dinámicas en materia de vivienda, podemos realmente construir y podemos establecer un nuevo plan que nos ayude no solo a reactivar la economía, sino a llegar a esas zonas donde tal vez una vivienda rural nunca fue una posibilidad. Pero hoy, desde este gobierno, queremos hacerlo posible. Pero mire, doctora Laura,
¿Por qué fue eliminado el subsidio que existía para la construcción de vivienda? Yo, Yamit, no podemos decir que fue eliminado, sino que se cambiaron los indicadores en materia de subsidio, a lo que hemos visto que desde el Ministerio de Vivienda se han establecido nuevas políticas, principalmente de la mano del sector privado, para reactivar esa economía y reactivar los subsidios. Queremos que principalmente subsidios sean dirigidos a familias que hoy realmente lo necesiten, a familias con índices de pobreza. Realmente tenemos que ajustar mucho estas políticas. Tenemos que realmente revisar cada uno de los postulados que hay en el Ministerio de Vivienda y estamos trabajando en eso. Tenemos una ministra de Vivienda comprometida con reactivar el sector, tenemos una ministra que está comprometida en que el hábitat sea realmente la apuesta y estamos trabajando junto a ella y de la mano del sector privado en que esto sea una realidad. Y realmente espero, Yamid, poder conversar con usted en las próximas semanas y que no solo veamos las cifras de reactivación económica en materia de vivienda, sino que podamos contar esos nuevos proyectos que vienen en camino y que estamos principalmente estudiando, formulando para esta nueva etapa del gobierno nacional. Pero, a ver, doctora Laura, con todo respeto, uno como observador periodístico ve que si no se restablecen los subsidios va a ser muy difícil, por no decir complicado, que se restablezca también la construcción de vivienda. Hoy los subsidios están, Yamit. Hoy los subsidios se reciben y demás. Teníamos diferencias, por así decirlo, en materia de los indicadores, pero hemos venido trabajando en que esos indicadores sean realmente lo que necesita el país. Y son indicadores que generen realmente competitividad para el sector financiero, pero que también pueda acceder esa madre y ese padre cabeza de hogar que hoy necesita acceder a un crédito para vivienda. Entonces, los subsidios están y hay el presupuesto para hacerlos. Pero realmente tenemos que no solo sea en materia de subsidios, sino esa reactivación del sector de vivienda va para muchas más estrategias y propuestas que hemos venido trabajando con Camacol, hemos venido trabajando con las diferentes constructoras, con las comunidades, porque muchas de ellas quieren generar autoconstrucción, por ejemplo. Las juntas de acción comunal hoy quieren construir esas viviendas. ¿Cómo damos también espacio a esas juntas de acción comunal para que ellos puedan construir viviendas en las veredas y en las diferentes comunidades? Y es darle espacio a todos para reactivar la economía. Tenemos que no solo concentrarnos en que los subsidios vayan a un sector de la población, sino que pueda haber participación de todos los sectores y pueda haber participación tanto de las constructoras como de las juntas de acción comunal que hoy tienen la posibilidad y tienen la capacidad de hacerlo. O esa autoconstrucción que muchas de las comunidades, por ejemplo, indígenas, hoy nos piden. Esa es realmente la apuesta y realmente, como le decía, yo espero poder darle esos resultados y poder contarle al país esas noticias que en las próximas semanas estamos trabajando junto a ellos. La ministra de Vivienda está haciendo un esfuerzo incansable principalmente por entregar buenos resultados y hoy lo vemos principalmente en las cifras y esperamos, como le digo, mayores ingresos y mayor empleo, sobre todo en el sector de la construcción, que es uno de los vehículos más eficientes y oportunos para reactivar la economía. Pero mire, doctora Laura, con todo respeto, ni más faltaba que yo dudara de su palabra, pero entonces, ¿por qué se quejan tanto los constructores? Pues mire, Yamid, lo que yo le he dicho a todos los empresarios, y creo que siempre vamos a tener diferencias en las formas, pero así como lo dije esta mañana al inicio de este evento, la idea es unir esfuerzos con un objetivo y es ver crecer a Colombia. Por esto este evento se llamó Confianza para Crecer y hoy lo que pedimos es tener ese voto de confianza para trabajar juntos. Obviamente tendremos diferencias, no las vamos a eliminar. Tal vez habrá formas que no entendemos cómo se hacen, pero si nos sentamos todos en una mesa y no dinamitamos los puentes, podemos reactivar la economía. Entonces, la invitación no es sentarnos a mesas a buscar culpables, sino simplemente ya tenemos definidos los 5 sectores que son estratégicos para reactivar la economía. Tenemos los ejes, tenemos las mesas definidas, tenemos realmente el plan que va a ser liderado desde la presidencia junto con Planeación Nacional. Esperamos entregarle al país en las próximas semanas esa hoja de ruta, donde están los constructores que hoy estuvieron muy propositivos dándole al país esas propuestas, tenemos el sector privado en materia de financiación, tenemos al sector financiero con nuevas líneas de crédito, Fondo Nacional de Garantías de poder generar
apertura e inclusión financiera. Realmente todo está sobre la mesa y realmente lo que queremos es poderle anunciar al país en esa hoja de ruta de reactivación económica que presentaremos, que lo logramos y que podemos unirnos y que esperamos que los constructores, aunque tengamos diferencias, nos apoyen y nos ayuden a construir esa hoja de ruta que hoy estamos proponiendo. Ahora mire, doctora Laura, respóndame por favor después de comerciales y con todo respeto le hago esta pregunta. ¿Por qué los constructores dicen a los medios de comunicación que es muy difícil que tanto el presidente de la República como usted lo reciban? ¿Por qué los constructores se quejan tanto de que ni el presidente ni usted lo reciben? Pues me gustaría conocer cuáles constructores y yo espero poder contactarme con ellos porque tanto las puertas de la presidencia como de cada uno de los ministerios están abiertos a escuchar. He tenido la oportunidad de reunirme con varios, he tenido la oportunidad de trabajar junto a Camacol en estrategias y en propuestas. Y hoy aquí están invitados y han estado invitados desde el día 1, así que todas las puertas están abiertas y espero reunirme con ellos para escuchar sus propuestas y para trabajar en conjunto. Es decir, uno de los grandes propósitos a los cuales se llegó en esta cumbre de generación, de construcción y en general de desarrollo, la conclusión es reabrir todo el diálogo con el alto gobierno para devolver la vitalidad a la construcción de vivienda. No solo la construcción de vivienda, Yamil. Hoy el mensaje del gobierno nacional que se reunió desde Manizales es: aquí estamos con la camiseta puesta para reactivar la economía. Aquí estuvo el Ministerio de Vivienda, estuvo Transporte, estuvo Minas, estuvo Bancoldes, Finagro. Hubo un gran sinnúmero de entidades y ministerios que hicieron presencia en Manizales, que tuvieron relacionamiento no solo con los empresarios, con los gremios, sino con comunidades, con asociaciones realmente populares, con presidentes de junta, con los diferentes alcaldes. Hemos estado aquí reunidos durante toda la tarde para trabajar juntos. Entonces, uno de los mensajes es: aquí estamos y estamos dispuestos a dialogar y a sentarnos a trabajar. Y esa es la propuesta inicial. Tenemos un plan definido, tenemos un cronograma y realmente esperamos que los resultados sean satisfactorios, no solo para la construcción, para la transición energética, para la agricultura, para la inclusión financiera, para infraestructura, para el tema de turismo e industrialización. Tenemos apuestas en varios sectores y esperamos realmente que nos podamos sentar todos como nos hemos sentado acá en Manizales y que podamos en las próximas reuniones y en las próximas mesas ya entrar a ver cada uno de los detalles de los sectores y cómo trabajamos juntos. Y miren, doctora Laura, en materia de infraestructura, ¿qué se va a hacer en vías, que parece ser uno de los sectores también abandonados? Pues no es un sector abandonado, principalmente incluido. Aquí hablaba con el gobernador de Caldas y muchas de las personas que están aquí nos decían el corredor férreo de Dorada-Chiriguaná, el 104% más de comercio a la región. Y eso es realmente donde podemos ver que el sector de transporte no ha sido abandonado, sino que hemos dado nuevas miradas y tenemos nuevos proyectos que van a potencializar las regiones. Y es simplemente que no demos una mirada a las vías principales, sino que demos una mirada, por ejemplo, una vía de Pinillos-Monpós, el Aro y la Granja, que le puede cambiar realmente la vida a esos territorios que lastimosamente nunca volcamos la mirada, y esa es la apuesta. Entonces no es un sector olvidado, sino es un sector que tiene nuevas posibilidades y es un sector que está mirando nuevas perspectivas, y a lo cual los invito a que todos lo veamos. Realmente hay vías terciarias que se necesitan, y si estamos hablando de potencializar el agro, necesitamos esas vías para que el pequeño campesino pueda sacar sus productos. Y esa es realmente la apuesta de este gobierno y la instrucción que hemos tenido del presidente Gustavo Petro. Pero mire, doctora Laura, con todo respeto, la mayor queja de del sector privado en materia de infraestructura es que no han tenido apoyo nacional precisamente para construcción de carreteras. Esa es la mayor vía. Pues la verdad, me desconcierta un poco porque al contrario,
Ha sido uno de los pocos gobiernos que ha honrado cada uno de los contratos de las 4G, que hemos apostado por darle mayor inversión y realmente es abrir nuevos caminos y abrir realmente proyectos en vías terciarias y el sector férreo, y es darle una nueva mirada a lo que es el sector de transporte, porque el sector de transporte no solo son las grandes vías principales del país, el sector de transporte es cómo hacemos una vía que atraviese la Alta Guajira para potencializar el turismo, y como le decía, cómo le hacemos esa vía Pinillos-Monpós a los territorios, el Aro y la Granja, que es una reivindicación a las víctimas del conflicto. Entonces realmente tenemos unos nuevos proyectos y una nueva mirada, pero en ningún momento ha sido un sector que se ha visto desprotegido o que se ha visto un sector que hemos olvidado, al contrario. Es un sector que se ha potencializado, que es uno de los sectores estratégicos para el presidente. Mire, doctora Laura, quiero confesarle que nos ha sorprendido mucho su gran conocimiento, su detallado conocimiento que tiene sobre los problemas de nuestro país. Es impresionante, se lo confieso. Posiblemente porque usted casi no habla nunca. Mire, como nos faltan 4 temas, quisiera invitarle para grabar ya los otros temas para transmitir el próximo lunes, ¿te parece? Claro que sí, Yamit. Muchas gracias, muy querida. Televidentes muy amables por la sintonía y los esperamos el próximo lunes para la segunda parte de la entrevista con la doctora Laura Sarabia, la directora de Administración de la Presidencia de la República. Muchas gracias y buenas noches. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno nacional y los empresarios lograron un gran acuerdo para trabajar juntos por una reactivación económica. Desde Manizales, donde se llevó a cabo un foro sobre este tema, se acordó trabajar en una hoja de ruta durante las próximas 6 semanas. Se realizó en Manizales el evento denominado Foro de Reactivación Económica, en el que participaron el Gobierno Nacional con 6 de sus ministros y representantes de los gremios. El objetivo es generar ideas que permitan encontrar herramientas para mejorar la situación económica actual del país. La verdad, esta es la primera parte de esta etapa de reactivación económica y hemos escogido 5 ejes estratégicos: agricultura, vivienda, infraestructura, transición energética y sobre todo el tema de turismo. Para los gremios es importante trabajar entre todos, pero esperando que se cumpla. La reactivación económica sin duda alguna tiene que ser una gran prioridad en este momento de todo el país. Superando, yo diría, que todas las diferencias políticas, tenemos que concentrarnos en tratar de que el país produzca más, el país produzca más empleo, el país produzca más producto y ojalá por supuesto más riqueza para las personas. Esto solo se logra realmente con el trabajo conjunto entre gobierno y sector empresarial. Creo que lo que estamos buscando en este evento es encontrar las maneras en las cuales el sector público y el sector privado pueden trabajar juntos, mancomunadamente, en estrategias para lograr esa reactivación económica que necesitamos, con acciones que podamos emprender en este momento para asegurar que esa reactivación sea rápida. Y uno de los sectores que espera mucho apoyo es el de la construcción. Buscar salidas, soluciones para que cada vez más hogares puedan contar con un subsidio que nos permita revertir el deterioro, ¿no?, de las ventas y de la iniciación de obras en Colombia, es decir, para mantener el empleo en el sector de la construcción y obviamente con el compromiso también del sector privado que estamos asumiendo de volvernos más verdes, de volvernos sostenibles y de acompañar al gobierno en sus propuestas de mejoramiento de vivienda y de hábitat integral. Por su parte, el gobierno le apuesta a brindar algunos alivios a sectores golpeados como el del turismo. En el proyecto de refinanciamiento que lo estamos preparando para llevar al Congreso, está planteado reducir el IVA en los tiquetes aéreos hacia San Andrés. Hay discusiones acerca de si se puede plantear en otras áreas del país de menor desarrollo que puedan acceder a un turismo que no sea el de grandes hoteles, sino otro tipo de turismo, turismo de naturaleza. El compromiso es seguir trabajando en conjunto gremios y gobierno para, en corto plazo, revisar las propuestas y trabajar por la reactivación económica del país de manera efectiva. 5 son los ejes que definió el gobierno nacional para trabajar junto con los empresarios en un plan de choque de reactivación económica. La directora del DAPRE, Laura Sarabia, dice que la agricultura es clave.
5 son los sectores prioritarios a los que les apuesta el gobierno del presidente Gustavo Petro para reactivar la economía. Los enumeró uno por uno la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia, en entrevista con nuestro director Yamid Amad en Pregunta Yamid. Trabajaremos en las próximas semanas en una hoja de ruta de reactivación económica, principalmente en 5 sectores: agricultura, tema de infraestructura y hábitat, transición energética, inclusión financiera y sobre todo cómo podemos impulsar para generar mayor empleo, mejores ingresos y una productividad desde los territorios. ¿Qué se va a hacer, doctora Laura, en materia de agricultura? En materia de agricultura, principalmente lo que hemos apostado es cómo llegar al pequeño cultivador. Hoy tenemos unas inversiones forzosas que están llegando en crédito a través de Finagro, pero realmente cómo hacemos que se optimicen esos recursos y que el que realmente se ha beneficiado es el que está cultivando hoy café, o realmente aquí que estamos desde la zona cafetera, esas pequeñas asociaciones que día a día trabajan porque su café sea comercializado dentro y fuera del país. Y habló también del proyecto de ley sobre inversiones forzosas para esos sectores, comenzando por la agricultura. Que pueda llegar a ese pequeño cultivador, ese pequeño cafetero que hoy tiene una pequeña parcela donde tiene su cultivo. Es realmente la apuesta y es lo que queremos desde el gobierno nacional. Y esto queremos en el tema de inversiones forzosas que podamos replicarlo en otros sectores, en tema de industria, en tema de turismo, en tema de transición y energías limpias, en temas, por ejemplo, de vivienda, en temas de infraestructura en vías terciarias. Esa es la apuesta y esa es la propuesta que obviamente llevaremos al Congreso, donde discutiremos y donde hemos discutido también con el sector privado en materia de encontrar las mejores formas para optimizar y para poner más crédito en manos de los colombianos. De acuerdo con la directora del DAPRE, si se juntan gobierno y sector privado, serán favorecidos los colombianos más necesitados. Desde Manizales, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a reducir las tarifas de energía eléctrica, así como a replantear la economía del país. En el foro de reactivación económica, el presidente Gustavo Petro abordó el alto costo de las tarifas eléctricas. Por eso, como parte de la reactivación económica, porque esto es para allá, es para dentro de 20 años, he pedido que se cambie la fórmula de la CREC lo más rápidamente posible antes de que nos tumben el otro comisionado, porque eso ha venido sucediendo, que cambie la fórmula para que la energía eléctrica se le cobre a los colombianos, a la industria, a la agricultura, de acuerdo a sus costos medios no, a sus costos por tecnología, más la ganancia media, más la capacidad de reponer el sistema. El presidente anunció que presentará al Congreso varios proyectos para la reactivación económica. El de la inversión forzosa, que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura, que a la banca le conviene porque en este momento se está deteriorando su cartera. El presidente agregó que las economías del café, el carbón y el petróleo están muriendo, por lo que es necesario replantear la estrategia nacional. Debido a la concentración del conflicto, el ICBF adelanta el programa Zonas de Paz para la protección de 250.000 menores de edad ubicados en territorios afectados. También exige el fin de reclutamiento de menores para la paz total. Sobre el acuerdo nacional en torno a la paz total, el ICBF aclaró. La prevención al tema del reclutamiento, pero el reclutamiento forzado tenemos que entrar a reconocer que ocurre desde los 18 años, no desde los 15. Los grupos armados han basado pues en el marco de diferentes circunstancias que es de 15 para abajo. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para nosotros es desde 18 años hacia abajo como debemos recortar la cadena de reclutamiento. Por la concentración del conflicto en regiones como el Cauca, Bienestar Familiar busca la protección de 250.000 niños ubicados en zonas críticas. Están encaminadas a pues toda una red de más de 250.000 niños en el país, en pequeños grupos trabajando por el arte, la cultura, la ciencia, para que puedan estar protegidos y tengamos las alertas a tiempo. Pero también tenemos un programa de trabajo con aquellos que han estado reclutados, es decir, recibimos, cortemos el tema de que haya niños con los actores armados, los recibimos, entran en el programa
programa de desvinculación. Ahorita ya tenemos 234 niños y niñas en ese proceso de restablecimiento de derechos. La directora también se refirió a las muertes por desnutrición que están afectando a la niñez en el país. Tenemos una meta como país, es llegar a 0 en La Guajira, pero tenemos ahora punteando Bichada y punteando Chocó. Y entonces en Chocó ya inició, establecimos Bojayá como uno de los puntos estratégicos. Ahí tenemos con salud un ejercicio también muy fuerte sobre enfermedad diarreica aguda que viene subiendo, y en Bichada arrancamos con foco Cumaribo. Este fin de semana iniciará la estrategia Zonas de Paz. En una audiencia pública en el Congreso de la República, varios gremios criticaron el proyecto de reforma laboral del gobierno y alertaron que la iniciativa aumentaría la informalidad. A contados días de que arranque la discusión en segundo debate de la reforma laboral, los gremios productivos del país fueron escuchados en el Congreso para plantear varios interrogantes sobre la iniciativa. La Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas asegura que la reforma sube los costos para contratar. Esta reforma va en contra de las empresas, de la generación de empresas, y está asfixiando a las que ya existen con esta reforma, porque primero que todo sube los costos, después la inamovilidad de los trabajadores va a producir una mayor desidia en el ejercicio de sus funciones. La Cámara Colomboamericana dice que la reforma llevaría a Colombia a elevar los costos de contratación a niveles de Chile y México. Colombia quedaría con los costos laborales más altos de la Alianza del Pacífico, superando a países como México y Chile, lo cual sin lugar a dudas va a ser un ítem de revisión de la inversión que se quiera generar en nuestro país, atacando lastimosamente las cifras de empleo. Uno de los puntos claves de la reforma radica en que las horas nocturnas iniciarían desde las 7 de la noche, por lo que el gremio de restaurantes pide un trato diferencial. Insistimos en que es un sector que merece un trato diferencial, un trato especial, para que las respuestas que el proyecto de ley le quiere dar a los jóvenes, a las mujeres y a los adultos mayores tengan victorias tempranas. Por su parte, la Sociedad de Agricultores de Colombia dice que la reforma no soluciona la informalidad en el sector rural. Le propusimos al gobierno, que en un principio escuchó, que se creara un régimen especial que reflejara la realidad de la contratación laboral en el campo, porque es la única manera de combatir la informalidad y de incentivar la generación de nuevos empleos formales. Y lamentablemente esta reforma laboral no responde a esa dinámica. Los gremios estuvieron en una audiencia pública ante la Cámara, donde se surtirá el segundo debate de la reforma. El viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, aseguró que el gobierno ha escuchado las peticiones de los gremios del país para construir la mejor reforma laboral posible. El gobierno aseguró que las críticas y observaciones del sector empresarial serán tenidas en cuenta durante el debate que se avecina en el Congreso. Nos llevamos las visiones de distintos sectores empresariales, de pequeñas y medianas empresas que el gobierno ha escuchado para construir de cara al segundo debate la mejor reforma laboral como sociedad posible. Aseguran que todos los gremios han sido escuchados. Los empresarios han participado en la totalidad de las mesas de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales desde 2022. Olga Lucía Velázquez, una de las congresistas que debatirá el proyecto, dijo que debe haber un grado de concertación para lograr que la reforma sea aprobada. Esperamos que a través del diálogo, a través de estas proposiciones y estas mesas técnicas en simultánea, los foros que se aprobaron también en la plenaria para realizar, conduzcan a esos consensos y podamos sacar adelante la reforma laboral. Este mes arrancará la discusión de la iniciativa. Los productores de leche del país, que enfrentan una crisis por la sobreoferta de este alimento, le presentaron al gobierno nacional un pliego de peticiones en el que piden más recursos para el sector, apoyo para la adecuación de infraestructura y una campaña para aumentar el consumo de esa bebida. El presidente de la Asociación de Productores de Lácteos, Felipe Pinilla, informó que se le ha planteado por parte de ese gremio a la nueva ministra de Agricultura y al nuevo ministro de Comercio
un pliego de peticiones consistente en destinar mayores recursos para apoyar un sector que se encuentra en crisis por sobreproducción. Lo primero y que desde ANALAC les hemos dicho es necesitamos recursos para aterrizar el plan de ordenamiento de la cadena láctea. Esa es la hoja de ruta que toda la cadena tiene hacia el futuro. De manera urgente necesitamos el apoyo a las asociaciones de pequeños productores, que son las que han sufrido el mayor impacto y son las que están viendo las peores condiciones en este momento y necesitan un apoyo para levantarse, recuperarse y volver a tener una práctica lechera sostenible en lo que resta del año. ¿Qué volumen de recursos se requiere inyectar para salvar al sector lácteo? Es una cantidad que puede estar por encima de los 2 billones de pesos, es decir, que es una cantidad que el ministerio dentro del formato presupuestal hoy en día no tiene. El dirigente gremial precisó que los productores de leche requieren también capital de trabajo, es decir, apoyo para montar una infraestructura que sea sostenible y rentable. Por orden de la Corte Suprema de Justicia, los excongresistas Musa Besaile y Bernardo El Ñoño Elías, capturados esta mañana, serán trasladados a un centro penitenciario. La orden de captura de los excongresistas Musa Besaile y Bernardo El Ñoño Elías la emitió la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, al confirmar la sentencia de la Sala de Primera Instancia con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas por hechos de corrupción en el FONADE. El escrito dice que Elías y Besaile, siendo congresistas del partido de la U en el 2014, que apoyó la reelección de Juan Manuel Santos, recibieron en contraprestación el manejo burocrático del FONADE. Dice la sentencia que esa retribución fue a través del entonces ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y según el fallo, Elías aprovechó para poner en esa entidad a su amigo Jorge Iván Henao y así lograr la entrega de un contrato de interventoría en el FONADE a Richard Kamal. Musa Besaile será trasladado a la cárcel penitenciaria de mediana seguridad de Montería, mientras que Elías permanecerá en la URI de Sincelejo, a la espera de que se defina su centro de reclusión. Tipificar el genocidio de la Unión Patriótica como de tipo político le pidieron a la JEP familiares y miembros de esa agrupación política. Esto al conmemorar 30 años del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas. Fueron allanadas las oficinas de... Hace 30 años fue asesinado Manuel Cepeda, senador de la República. Padre del hoy también senador Iván Cepeda Castro. Era miembro de la Unión Patriótica. De la historia real de Colombia, no la que nos quisieron vender. A ti te debemos mucho, te seguiremos debiendo y seguirás presente en el Congreso de la República. Adiós, Manuel. En el cementerio central fue rendido un homenaje en su memoria y desde allí elevada una petición a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP que tipifique definitivamente el caso de la Unión Patriótica como un genocidio político. Es una solicitud que busca que la justicia reconozca el asesinato de Manuel Cepeda junto con miles de otros casos, más de 4.000 documentados, como parte de un intento sistemático por exterminar y eliminar de la vida política a la Unión Patriótica y al Partido Comunista. Salvatore Mancuso se enfrenta a 45 condenas con un promedio de 65.000 víctimas en Justicia y Paz. La procuradora Diana Niño, delegada para el seguimiento del acuerdo de paz y quien promovió el conflicto de jurisdicciones en el caso de Salvatore Mancuso, destacó la decisión de la Corte Constitucional que dejó en manos de Justicia y Paz todos los procesos pendientes contra el ex paramilitar. Definitivamente la posición de la Jurisdicción Especial para la Paz desconocía la existencia del juez natural en materia de justicia y paz. La procuradora dijo que Mancuso no podría beneficiarse de la JEP, donde ni siquiera se le obligaría a entregar bienes para reparar a las víctimas. E hicimos referencia en alguna oportunidad a la existencia de unos bienes por un valor aproximado de 3.000 millones de dólares que de acuerdo con Salvatore Mancuso estarían en manos de testaferros y eso no se ventila en el escenario de la Jurisdicción Especial para la Paz. Según cuentas de la Procuraduría, Mancuso tiene apenas 3 sentencias proferidas en su contra. Faltan aún algo más de 45 sentencias con un promedio de 65.000 víctimas para reconocer y son hechos en los que debe concurrir ante Justicia y Paz. El presidente Gustavo Petro se refirió al presunto plan para asesinarlo. Señaló a alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las FARC. A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro aseguró que tanto el pueblo como las propias bases ilegales armadas deben saber que hay un plan para asesinarlo.
le preguntaría a alias Iván Mordisco si es cierto si se ha aliado con la autodenominada Nueva Junta del Narcotráfico, con sede clandestina en Dubái, desde donde delinquen para matarme con francotiradores pagos. Por su parte, las disidencias respondieron al presidente Petro asegurando que desconocen dicho plan para asesinarlo y que la información fue entregada por el abogado de alias Otoniel, excomandante del Clan del Golfo, quien se encuentra en los Estados Unidos, quienes según ellos representan un papel antagónico para los disidentes de las FARC. Por su parte, Inteligencia Militar y Policial denunció una alianza del Clan del Golfo y las disidencias FARC al mando de Iván Mordisco. Dicha alianza tendría que ver con un presunto plan para atentar contra el presidente Gustavo Petro. Según información de las autoridades, se trataría de alias Chiquito Malo, quien sería la cabeza visible de la nueva Junta del Narcotráfico, quien habría pactado una alianza con alias Iván Mordisco, jefe de todo el Estado Mayor Central de las disidencias FARC. Vínculos directos para exportar cocaína hacia otros países. Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo, sería cómplice de los negocios con alias Iván Mordisco de las disidencias para atentar contra la vida de diferentes actores políticos. Ante esta situación denunciada, se ha reforzado la seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro. En eventos ya se ven a francotiradores distribuidos en diferentes puntos, uso de imponentes drones, vigilancia por parte de uniformados de inteligencia con binoculares, además de rastreo de señales para prevenir el presunto atentado. Aunque esta seguridad ya se venía dando, se ha reforzado por parte de inteligencia militar y policial y por orden del mismo mandatario. Información extraoficial también da cuenta de que el abogado del Clan del Golfo habría hablado con un capo que fue extraditado, quien habría brindado información, detalles que recibió la Embajada de los Estados Unidos sobre el presunto atentado en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, por lo que alertaron a las autoridades y en su momento, el día 20 de julio, decidieron que el mandatario llegara 2 horas tarde. El gobierno calcula que el Clan del Golfo, que iniciará diálogos con el gobierno, estaría conformado por al menos 3.500 integrantes. Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, señaló hoy que el Clan del Golfo es un grupo al margen de la ley que no está en todo el territorio y en menor cantidad a los que integran el ELN y las disidencias de las FARC. Lo que pasa es que eso tiene una estructura ya determinada hace muchos años y sobre esa base el número de activos más o menos está en 3.500, sí, es más o menos igual. Las negociaciones con el Clan del Golfo, de acuerdo al proceso de paz, se podrían encauzar en una desmovilización o para iniciar un acuerdo. La ministra de Justicia, Ángela Buitrago, estuvo hoy en Cúcuta como invitada al 20º Congreso Procesal en la Universidad Francisco de Paula, Santander. El Consejo de Estado confirmó la destitución de Álvaro Moisés Ninco como embajador en México. La sección quinta del Consejo de Estado dejó en firme el fallo de noviembre de 2023 que anuló el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco como embajador en México. El Consejo de Estado confirmó que en su nombramiento no se tuvo en cuenta los funcionarios de carrera que estaban a la espera de ser nombrados en el cargo. El Consejo de Estado determinó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no evaluó los comentarios presentados por el sindicato La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular y no cumplió con el término de los 3 días calendario para la publicación de la hoja de vida del candidato antes de proferirse su designación. En otros temas, la violencia intrafamiliar aumentó este año 40% respecto al 2023. Van 90.000 casos denunciados. Delitos como homicidio y hurto disminuyeron. En diálogo exclusivo con Noticentro 1 CMI, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general José Luis Ramírez Inestrosa, reveló los índices que tienen en alerta a las autoridades porque aumentaron en el último año. Indicadores en aumento, violencia intrafamiliar, más de 25.000 casos con relación al año 2023. Y el otro delito que persiste son las lesiones personales, que tienen un aumento de alrededor del 10%, más o menos unos 6.000 casos más con relación al año anterior. Sin embargo, delitos de alto impacto como el homicidio y los diferentes hurtos van a la baja. Creo que el indicador más importante es el tema del homicidio, 5.1% de reducción, 407 vidas salvadas entre el año 2024 con relación a la misma fecha del año 2023. Preocupa la situación del sicariato en la ciudad de Barranquilla. Hay obviamente una preocupación por el aumento de los homicidios, especialmente en la ciudad de Barranquilla, en la capital, que obedecen efectivamente el 83% del aumento del sicariato. El general Ramírez visitó en la tarde de hoy la localidad de Ciudad Bolívar, donde lanzó el Comité de Convivencia y Seguridad en coordinación con comunidades.
Hay controversia en la alcaldía de Bogotá por una cartilla sobre diversidad sexual que se debe impartir en los colegios públicos. Pese a que la propia Secretaría de Educación la publicó, esa misma entidad rechaza su contenido. Esta fue la cartilla publicada por la Secretaría Distrital de Educación, en la que incluso en su segunda página están consagrados los nombres del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de la secretaria de Educación, Isabel Segovia. Esta cartilla desató un mar de críticas en el Consejo de la ciudad. Los niños tienen derecho de ir al colegio felices, de no sufrir de bullying, pero yo creo que los padres de familia tienen sí o sí que participar también de los contenidos que se le están presentando hoy a los niños. Por medio de redes sociales, la secretaria Segovia rechazó el contenido de la cartilla que su propio despacho publicó. La Secretaría de Educación desautoriza la publicación realizada en el Centro de Documentación. El documento publicado fue trabajado por la administración anterior en un proceso que inició en 2022 y culminó en diciembre de 2023, y no representa la posición de la actual administración. Esto despertó muchas dudas acerca de la posición de la administración de Carlos Fernando Galán en cuanto a la educación sobre diversidad sexual en colegios. Es un tema que le corresponde a la Secretaría de Educación y quisiera que ella respondiera. Pues en este noticiero solicitamos entrevista con la secretaria de Educación, Isabel Segovia, y además de la respuesta negativa a la petición, la entidad envió este comunicado. El contenido y lineamiento técnico del documento no representa la postura de la actual administración. Noticentro 1 CMI pudo establecer que, según la administración distrital, la publicación de esta cartilla fue producto de un error de un funcionario de la entidad, que según el distrito se extralimitó en sus funciones. El distrito solicitó más de 2.600 millones de pesos para la modernización de las camionetas del esquema de seguridad del alcalde Carlos Fernando Galán. En una adición presupuestal solicitada por la Secretaría de Seguridad al Consejo de Bogotá por más de 35.000 millones de pesos, está consagrada la inversión de las que sería para las nuevas camionetas del alcalde de Bogotá. Según el distrito, las que tiene el alcalde en este momento, las disponibles para el alcalde en este momento, llevan más de 8 años de funcionamiento y no están en condiciones óptimas para garantizar la seguridad del mandatario. Un hombre murió linchado en el centro de Bogotá luego de intentar asesinar a un comerciante. En horas de la tarde de este viernes, una furiosa turba de comerciantes en el sector de San Andresito de la 38 retuvo a un hombre y a una mujer de nacionalidad venezolana que minutos antes habían tratado de asesinar a un hombre que trabaja en el sector. El presunto sicario fue golpeado por cientos de personas y alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, pero murió por la gravedad de las heridas, mientras que la mujer, que también recibió una grave golpiza, fue capturada por la policía de Bogotá. El comandante encargado de la institución explica a través de este video enviado por redes sociales lo que sucederá con la capturada. Será judicializada por lesiones personales, intento de homicidio, porte, tráfico y tenencia de armas de fuego. Después de la contundente golpiza que recibieron los delincuentes, la comunidad, cansada de la inseguridad que reina en las calles de Bogotá, incendió la moto de los sujetos. La Corte Constitucional advirtió que el número de cédula no es información reservada de un ciudadano. La Corte Constitucional estableció que no toda la información que reposa en una hoja de vida es sensible y requiere protección de reserva, como el caso del número de cédula de una persona. Para la Corte, el número de cédula no entra como dato sensible y privado, porque es un dato público que se encuentra en un documento público y no requiere autorización del titular para ser divulgado. Este pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio al estudiar el caso y fallar a favor de unos padres que pidieron a un colegio información de un ex profesor para denunciarlo por el delito de acoso sexual. Desde el lunes, 6 millones de colombianos tendrán que declarar renta. Esto lo anunció la DIAN. Este lunes 12 de agosto y hasta el 24 de octubre, cerca de 6 millones de colombianos tendrán que declarar impuesto de renta. Todas las personas naturales con ingresos anuales superiores a 59 millones de pesos, es decir, 4.900.000 pesos mensuales en promedio, están obligados a esta declaración. También tendrán que hacerlo personas con patrimonios superiores a los 190 millones de pesos. El trámite deberá ser de forma electrónica. Tienes que hacerlo a través de la página, por eso hemos venido simplificando la firma, todo el tema de contraseñas, la habilitación de la cuenta. La DIAN en su página dispuso de varios canales para la declaración. Hay varias herramientas, 7 en total, que apuntan a hacerle más fácil al ciudadano la presentación de su declaración. Con la renta de naturales
espera un recaudo de 25 billones de pesos, un alza del 31,5%. Descontando las retenciones, se espera un recaudo neto de 7 billones de pesos, 47% más que el año pasado. Son 2.2 billones más que estamos esperando. Si todos los ciudadanos cumplen la obligación de declarar y pagar en los plazos. A la fecha, 361.098 colombianos han presentado ya su declaración de renta. Una millonaria incautación de bienes a testaferros realizó la DIJÍN y la Fiscalía en diferentes regiones del país. Así se ve desde el aire una de las mansiones de alias El Socio, una de las tantas propiedades que fueron llevadas a extinción de dominio y que estaba a nombre de testaferros, apartamentos, fincas y vehículos de alta gama. 136 bienes avaluados en 109.390 millones de pesos que habrían sido adquiridos con dinero producto de actividades de narcotráfico. Alias El Socio fue condenado en 2013 por narcotráfico. También estaría vinculado con negocios de contrabando. Enviaba la droga desde el Pacífico nariñense hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 109.000 millones de pesos que pertenecían a todos los testaferros. Las afectaciones se realizaron no solamente en Barranquilla, sino en departamentos como Caldas, Santander, Atlántico, Cundinamarca, Tolima y Nariño. En esta operación no hubo capturas. Una multitudinaria manifestación realizaron los habitantes de Puerto Carreño, capital de Vichada, en protesta por la falta de energía eléctrica. En la manifestación de Puerto Carreño participaron junto con sus habitantes el alcalde de la ciudad, el gobernador del departamento, concejales y diputados. Le pidieron al presidente Petro la construcción de un parque solar que permita solucionar la crisis de energía que vive la población y que le causa millonarias pérdidas al sector productivo. Gran polémica desató la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro de cambiar el escudo nacional. El jefe de Estado defendió su propuesta de realizar cambios al escudo nacional. Reconoció que la molestia generada es porque se busca cambiar parte de la historia. Tiene que ver con un cambio de la historia, que la frase central del escudo de Colombia, en vez de decir libertad y orden, diga libertad y orden justo. Para los expertos, el escudo tiene una representación cultural e histórica para el país. El cambio del escudo no va a implicar una realidad social, si bien puede integrar otros elementos que no se hallan, digamos, en el discurso simbólico de la nación, esto no quiere decir que vaya a haber un cambio real. Este cambio también generaría unos gastos, sería oneroso, porque tocaría cambiar absolutamente todos los membretes, los símbolos en las embajadas, en la Casa de Nariño, etc. La discusión de cambiar el escudo nacional será llevada en los próximos días al Congreso de la República. En el departamento del Atlántico fue inaugurado un centro de gastronomía internacional. 37.947 millones de pesos invirtió la Gobernación del Atlántico en este proyecto gastronómico a orilla del Mar Caribe y será operado por el Centro de Eventos Puerta de Oro de Barranquilla. La obra de estilo antillano fue construida en un área de 6.800 metros cuadrados distribuidos en restaurantes, en mobiliarios, zona de circulación y servicios complementarios. Nosotros tenemos aquí 18 restaurantes con las diferentes ofertas gastronómicas que representan precisamente esa fusión de todos esos inmigrantes que llegaron a nuestro terruño. 1888 porque fue el año en que se diseñó y se impulsó la construcción de un muelle, del muelle de Puerto Colombia. Varios de los restaurantes son internacionales. 12 están adjudicados, pero se inician operaciones con 7 firmas. Nosotros queremos hacerle un homenaje a todas esas culturas que entraron y que nos trajeron la pasta italiana, que nos trajeron la cultura industrial de los alemanes, que nos trajeron la creatividad de los franceses, que nos trajeron la poesía italiana, que nos trajeron muchas de las cosas que hoy nosotros somos. 200 empleos directos e indirectos genera el centro gastronómico y se esperan ventas del orden de los 19.000 millones de pesos al año. El buque Gloria regresó al país con piezas arqueológicas que se encontraban en otras naciones.
Tras 6 meses de travesía por 10 puertos de Estados Unidos y Europa, arribó a Cartagena el buque Gloria, con más de 50 piezas arqueológicas que datan entre los años 350 a.C. y 400 después de Cristo, que se encontraban en representación en otras embajadas y otras que fueron adquiridas por terceros en el mercado negro. Este buque Gloria que llega hoy está trayendo repatriadas 52 piezas arqueológicas de la cultura tumaco, la tolita, quimbaya, muisca, que estaban en las embajadas de España, Italia y los Países Bajos y de Francia también. De acuerdo con el jefe de la cartera de Cultura, las piezas serán exhibidas en una nueva sala museo que se está construyendo en la Escuela Taller de Tumaco. El siniestro del avión en Sao Paulo, Brasil, dejó sin vida a 62 personas. De otra parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro rechazó la propuesta de la líder opositora María Corina Machado sobre una transición negociada. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CM. Un avión con 62 personas a bordo se estrelló en una zona residencial en la ciudad de Viñedo, en el interior de Sao Paulo, en Brasil. La aerolínea indicó que en el vuelo viajaban 58 pasajeros y 4 tripulantes, de los cuales ninguno sobrevivió. Tras la propuesta de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, al presidente Nicolás Maduro de una negociación para una transición, Maduro rechazó negociaciones con la oposición y aseguró que con la única persona que tiene que negociar Machado es con el fiscal general. Además, le sugirió que se entregue ante la justicia y responda por los crímenes que cometió. Luego de que Fabiola Yáñez, esposa del expresidente de Argentina Alberto Fernández, lo denunciara ante la justicia por violencia de género, se conocieron 2 fotos que formaban parte de la prueba en la acusación contra Fernández. En las fotografías se ve a Yáñez con un ojo morado y con un hematoma en un brazo. Los servicios y la industria manufacturera son los sectores que más demandan crédito al sector financiero. Esto según lo revelado por un reporte de la Asociación Bancaria. De acuerdo con un reporte de la Asociación Bancaria, el gremio que representa al sector financiero, los activos del sector bancario en los últimos 2 años aumentaron un 4%, alcanzando hasta 960 billones de pesos. El mismo informe gremial da cuenta de los sectores que más demandan financiación, a saber, el sector de servicios con un 46,5%, el sector industrial y de manufacturas con un 16,4% y el sector comercial con un 13,6%. El mismo informe resalta que modalidades como el leasing habitacional y la cartera titularizada mostraron un notable incremento de 8,7% en los últimos 2 años. El director del Consejo de Empresas Americanas, Ricardo Triana, pidió al gobierno seguridad jurídica para reactivar la inversión extranjera en Colombia. El mensaje propositivo del Consejo de las Empresas Americanas al gobierno es generar señales de certidumbre y seguridad jurídica para impulsar la inversión de las compañías estadounidenses que operan en Colombia. Cabe anotar que la inversión extranjera directa cayó 11,9% a los 3.620 millones de dólares. Las reformas como la laboral y los cambios en las reglas de juego en la política arancelaria frenan a los inversionistas. Para el inversionista extranjero y específicamente para el inversionista estadounidense que planea a largo plazo, pues es difícil poder planear esas inversiones sin tener claridad. El dirigente afirmó que la ley de financiamiento es una buena oportunidad para reducir la carga tributaria a las compañías. Nos da más competitividad, no solo interior, sino para el exterior, para poder exportar más. Se espera que las cifras mejoren para el segundo semestre del año. Estudiar sí es posible. En Uniminuto a Distancia 4.0, obtén tu título profesional con más tiempo en familia y haz que cada minuto cuente. Regístrate ya en uniminuto.edu. Vigilada Mineducación. El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, anunció la puesta en marcha del proyecto de transporte de gas Barranquilla-Ballena.
Después de la decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la compañía anunció la puesta en marcha del proyecto de bidireccionalidad Barranquilla-Ballena, que permite el transporte de 170 millones de pies cúbicos de gas natural. Este será desde la costa caribe colombiana hacia el interior del país, proyecto que deberá estar en operación en 2027. Vamos a poder incrementar la capacidad para transferir moléculas de gas de 66 millones de pies cúbicos por día que existe hoy en día a 170 millones de pies cúbicos por día en el 2027. El directivo destacó el proyecto al señalar que de esta manera se garantizará el abastecimiento de gas natural en el territorio nacional. Se ejecutarán alrededor de 3 compresores, 2 nuevos compresores y la repotenciación de uno existente, más inversiones que se harán en las estaciones de Ballena para adecuarla de tal forma que esas moléculas puedan tratarse y movilizarse a través de sistemas de tuberías y de válvulas. La inversión para este proyecto es de 330.000 millones de pesos. El gremio que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas teme que la reforma laboral que se tramita en el Congreso de la República limite la capacidad de contratación. La directora de Acopia en Bogotá, María Alejandra Osorio, afirmó que hoy por hoy lo que más les preocupa a los micro, pequeños y medianos empresarios es el impacto que pueda tener en el sector la entrada en vigencia de la reforma laboral que discute el Congreso. El golpe que se va a dar a las pequeñas y medianas empresas con la entrada en vigor de esta nueva reforma y estas nuevas reglas laborales, pues no sea tan fuerte para las pequeñas y medianas empresas. El gremio de las PYME considera inminente un aumento en los costos de operación. Hoy tenemos una reducción de la jornada laboral que ya está aplicando, pero que encarece costos con esta reforma laboral, y adicionalmente a eso tenemos pues las preocupaciones de subir los requisitos para la formalización, como son los altos costos de indemnizaciones que se encarecen casi en un 100%. Consideran además que otro golpe para las pequeñas empresas será la reforma tributaria que propone el gobierno. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,86% a 1.310 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 2,54% a 3.235 pesos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 6,09% a 6.940 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 10.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,38% a 32.120 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.064 pesos con 51 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.900 pesos y la venden entre 1.950 pesos. Un euro cuesta 4.433 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.34. El azúcar se transó en 18,53 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $76.98. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79.47. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.135 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.